actividad 3, en el primer parcial, ¿sale? Y aquí en esta actividad 3 venían unos ejercicios, o están unos ejercicios que son estos de la tarea 4, y yo les dije, ¿no? De aquí tomé los ejercicios de esa actividad 3, ¿no? Y también cuando iniciamos este tema les decía que vamos a tomar nuevamente esos mismos ejercicios para darle continuidad, para que no sean ejercicios diferentes y que pues no sepamos pues por qué ahora estoy haciendo esto. Más adelante también va a haber una sesión donde expliquemos ahora si no, ya tengo todo esto, ¿para qué me sirve, no? Bueno, en este caso, pues de la tarea 4 saqué los ejercicios, que este archivo está en la actividad 3, y esos son los mismos que vamos a trabajar. Vean, aquí está el del Centro Meteorológico de Veracruz, vean, ¿no? Que es el que viene en la actividad. Entonces uno me decía, de los PDF que dejó en el tema 4, ¿son los ejercicios? No, los ejercicios, la actividad 4, son los mismos que hicimos en la actividad 3. Son exactamente los mismos, nada más que ahora con medidas de posición, para que vean cómo se va a ir conectando cada uno de estos temas, ¿no? Que sea relación entre uno y otro tema, tanto los que vimos en el primer parcial como este. Entonces, son los ejercicios que vamos a resolver, los de la actividad 3, los mismos, ¿no? ¿Y por qué también? Porque les decía que necesitamos construir tablas, ¿no? Aquí está lo del litro de gasolina, vean, el costo del litro de gasolina, porque necesitamos hacer tablas y ustedes ya tienen hechas unas tablas, entonces esas tablas son las que ahora vamos a utilizar para calcular medidas de posición como el cuartil, los deciles y los percentiles. Aquí está el de la región vitivinícola, ¿no? Y aquí también encontramos la tarea 5 y de ahí también saqué unos ejercicios que vienen ahí en la actividad 4 y les repito, no son más que una extensión de lo que ya hicimos en la actividad 3, o sea, los ejercicios que ustedes presentaron en la actividad 3 son los que vamos a retomar ahora, pero para este tema, ¿no? El de medidas de posición. Entonces, aquí está, vean, el de la hemoglobina y los pacientes con COVID, ahí está. Aquí son datos agrupados. A diferencia de la tarea 4 son datos no agrupados porque trabajamos con menos de 30 datos, acuérdate. Y para datos agrupados es cuando trabajamos con 30 o más datos, ¿no? Que es donde hicimos las tablas. Aquí es donde aparecen tus tablas de frecuencia, ¿sale? Aquí está otro del estudiante. A esto pues no le hacemos caso porque esto es del otro parcial. Pero los ejercicios que tú resolviste para la actividad 3 son los mismos que vas a retomar y que vas a contestar ahora en la actividad 4, pero pues obviamente alguien me decía, ¿no? Sí, pero pues no he visto qué me están preguntando, qué decir, qué cuartil, ¿no? Entonces pues ya están ahí, ya está habilitada la actividad para que ustedes la revisen, me vayan contestando y como en este caso que hice la compañera, pues ahora yo quiero ver por qué no me cuadran los datos, ¿no? Porque si ya lo hice una otra vez, ¿por qué no me salen esas opciones de respuesta? Ahorita vemos por qué no. Pero bueno, entonces estos son los ejercicios que ustedes van a retomar o hacer, ¿sale? Para que ya no se conflictúen con que, pues si son los del PDF que están en el tema 4, no. Los PDF que yo les dejé ahí son de apoyo, son para que ustedes lo lean, son para que ustedes lo revisen, igual que los videos. Las fórmulas, no se espanten, no se asusten, son exactamente las mismas, nada más cada quien tiene una forma o una perspectiva diferente de presentarlas, ¿no? Yo ahí con los cuartiles decía, pues vamos a multiplicar por punto 25, que es un cuarto, ¿no? Algunos van a presentar un cuarto a la cantidad de datos, ¿no? Pero ahí sale. Bueno. Respecto a la actividad, bueno, y retomando ahorita lo que decía una compañera, la fecha de entrega. La fecha de entrega no va a ser este viernes o este miércoles, no, la fecha de entrega va a ser hasta la próxima semana. Ahorita vamos a atender las dudas de los compañeros, de cada uno de ustedes. Y la fecha de entrega va a ser para la próxima semana. Ahorita tentativamente la voy a dejar para el próximo miércoles, el cierre de la actividad, mientras que la entrega de la evidencia va a ser para el próximo jueves de la próxima semana, no este jueves. Entonces no le hagan caso ahorita a ese cierre, ¿no? Yo voy a cambiarlo para que no se confundan. Y que para que ustedes puedan entrar a la actividad, revisarla, generar más dudas, porque ahorita pues ya la compañera nos está planteando una duda, ¿no? Y ya sé por dónde va más o menos esta duda y ahorita la tenemos. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Ahora sí, compañera, dinos cuál era la duda.
No, pues de hecho la tiene ahí presentando. Esa Ajá. era una del percentil que me daba que no Sí, me daba este es de, el centro meteorológico. Sí, ¿no? exacto, del centro Ujú. meteorológico. Y por eso les repito que voy a cambiar estas fechas de entrega porque primero, pues estos días a los que vienen, pues son inhábiles, ¿no? Segundo, porque están entrando a la actividad. Hay algunos que dos intentos y no han hecho los dos, y si ya revisé, no tienen hecho el segundo. El primero, pues sí, pero el segundo no. ¿Sale? Y bueno, fíjate cómo me vas a decir, me está cambiando la fórmula del cuartil. Y no, no la estoy cambiando. Ahorita vamos a ver por qué. Lo que cambia, acuérdate, es n, ¿no? Que habíamos dicho si es una cantidad impar o una cantidad par de datos, pero incluso ahorita en este ejemplo van a ver que tampoco es tan estricto eso de que sea par o impar la cantidad de datos. ¿Por qué? Porque si te das cuenta tenemos 10 datos. Esto para quienes no han entrado a ver o ya lo revisaron es del centro meteorológico. Y ya son 10 datos y ya están ordenados. Ya están ordenados todos los datos de menor a mayor, son 10 datos. ¿Sale? Y bueno, en, lo, en, los ejercicios que vimos, o en el ejercicio que estuvimos trabajando, nada más teníamos 20 datos, pero si tú esos 20 datos los partes por la mitad, tendrías 10 datos por debajo de la mediana y 10 datos por encima de la mediana, ¿no? Pero siguen siendo 10, es una cantidad par de datos. Aquí, fíjate, son 10 datos. Si tú los partes por la mitad, te van a quedar 5 datos por debajo de la mediana y 5 datos por encima de la mediana. Ya te cambió una parte ahí, que la mitad de los datos ya es una cantidad impar, ¿no? Y ahí es donde esta formulita, además tendríamos que preguntarnos si va a ser realmente una cantidad par primero y después impar, y si no, pues no te preocupes, lo podemos hacer así como está, ¿no? En esta parte, en datos agrupados, no, en datos agrupados se utiliza la fórmula, esa no va a cambiar, pero en datos no agrupados puedes utilizar el criterio de la fórmula, no puedes hacer lo siguiente. Tenemos aquí nuestros 10 datos ordenados ya de menor a mayor, y lo que podemos hacer es sacar la mediana. Y la mediana lo que hace es dividir en dos partes iguales a la cantidad de datos. Es decir, que voy a tener dos conjuntos de datos con la misma cantidad de datos, ¿no? 5 a cada lado, mira, que están sombreados en amarillo y en verde. Entonces, la mediana va a quedar aquí, en el centro, entre estos dos, ¿no? ¿Cómo calculamos la mediana? Pues sumando estos dos y dividiéndolo entre dos, ¿no? Nada más. Pero ¿por qué le hacemos así? Porque está diciendo que es mediana, que va a quedar a la mitad, debe quedar a la mitad. Ese es el significado de la mediana, ¿no? La mitad. Entonces, por eso tomaríamos estos dos datos, estos valores que están aquí en el medio, en el centro, los vamos a sumar y los dividimos entre dos. Y el valor que me dé va a quedar aquí a la mitad exactamente, ¿no? Y esa mediana también representa el segundo cuartil o el cuartil 2, que es el 50% de los datos. Bueno, ya tengo la mediana. Fíjate que estos 5 valores están por debajo de la mediana, mientras que estos otros 5, los que están en verde, están por encima de la mediana. Y siguen siendo 5 y 5, ¿eh? Si nosotros quisiéramos seguir esta estructura de la fórmula, aquí K representa el número de cuartil. ¿Qué cuartil quieres? El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4. Perdón, no, hasta el 3 nada más, porque acuérdense que el 4 ya es el 100%. Y bueno, lo que voy a hacer aquí en la fórmula, como dice la compañera, es indicar qué cuartil quiero, ¿no? Donde K, esta K que tenemos aquí abajo, acuérdate, representa en este caso el cuartil que estoy buscando, ¿sale? Que es el cuartil 1. Y entonces aquí también sería cuartil 1. El primer cuartil, y el primer cuartil, acuérdate, es el primer 25% de los datos. Y aquí, ¿cuántos datos tengo? 10, ¿no? Nada más. Entonces, si nosotros hacemos estas operaciones, el resultado que me va a salir, si no me equivoco, es 0.25. Perdón, no, 2.5, ¿sí o no? Pero esto ya no coincide con esto, porque si te das cuenta, si aquí tengo 5 datos, el cuartil lo que hace es dividir por la mitad, ojo, por la mitad,
a estos datos que tienes aquí, el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 toma a la primera mitad de los datos y los parte también por la mitad, o sea, exactamente a la mitad. Y si te das cuenta, ya no sigue esta lógica, porque esta lógica de la posición me está diciendo la posición 2.5. Si yo veo la posición 2.5 va a ser 1, 2, y aquí no. Aquí va a estar la posición 2.5 a la mitad. Pero si te das cuenta, ya no queda exactamente a la mitad, porque por abajo o hacia la derecha tengo dos datos y hacia la izquierda tengo, perdón, hacia la izquierda tengo dos datos y hacia la derecha tengo tres datos, ya no queda, ¿sale? Entonces ahí es donde se pierde un poquito esta formulita, porque lo que hace el cuartil es dividir por la mitad a la mitad de los datos. Y si esta es la mitad de todos tus datos, la mitad de esta mitad sería aquí. Esto. Este sería la mitad de la mitad. Entonces tu cuartil 1 vale 69.92. ¿No? Que aquí me sirve más mejor Profe, dejar ordenado todo de menor a mayor. pero no tiene el valor en las opciones. Tiene A ver, 62.92. Es el único que está con 6. Bueno, con 60, pues. Pero es 62.92. está mal escrito, dices tú, ¿verdad? Sí, cierto. Yo tengo aquí, ¿cuánto? 69, ¿verdad? Sí, cierto. Tienes razón. Lo voy a cambiar. Entonces, bueno, digamos yo que ya estoy en la de... Bueno, yo puse esa porque igual pensé como que había sido error o algo así. Porque pues era la única que venía con 60. Entonces, Sí, se supone que la pondría bien, ¿no? sí. Ah, ok. Entonces, tú ya no te preocupes si elegiste esa que dice 62.92 porque va a estar bien. Yo lo que voy a hacer es cambiar nada más el valor. Y ese Profe, rato la entonces, revisé. Ajá, ah, dime. si yo ya había empezado ese intento y me salió justo esa pregunta, no he contestado eso de 62. O sea, sí se me guardó, pero cuando usted lo cambie, ¿sí va a aparecer ya bien? Sí, debería aparecer bien. Y si no aparece bien, te comunicas conmigo y me dices, recuerde que la pregunta, o que en este ejercicio, o en esta número de ejercicio, la pregunta del cuartil estaba mal escrita, porque sí ya me di cuenta que está mal escrita. Ok. Y ya si es que no tú también revisa, ¿no? Te la debe de contar como buena. Ahorita seguramente te la contó como buena, ¿verdad? Es que me quedé a la mitad, todavía no lo mando completo porque tenía esa duda, porque no Ah, me salían las cuentas. sí, entonces no, sería aquí, ¿no? Entonces sí, gracias por la observación. Y ese rato la revisé y no me percaté que dice 69. Yo soy con 62, pero no, sí es 69.92. Ese sería el valor del cuartil. Y el valor del tercer cuartil sería igual, ¿no? Tomas ahora los valores que están aquí en verde, la otra mitad de los datos, y la partes también, los partes también por la mitad, ¿no? Que sería ¿no? Porque aquí fíjate cómo esta fórmula ya no nos sirve tanto, ¿no? Porque la mitad de esa mitad ya no es un número par. Dinos, José Rodríguez. Profe, pues prácticamente no ocupaba fórmula I o sí. No, yo aquí lo que le recomiendo más es que trabajen de esta manera, ¿no? De ordenar primero los datos e irlos separando, así como dice esto, ¿no? Por ejemplo, tomándolo como ejemplo, ¿qué hubiera pasado si aquí hubiera tenido en la parte amarilla 6 datos y obviamente también 6 datos en la verde, ¿no? Porque debe ser la mitad. Si hubiera tenido 6 datos aquí, en la parte amarilla, ¿dónde estaría el cuartil 1? Pues entre los dos datos de en medio, o entre los dos datos del centro de esa mitad. Y ahí sí, en el cuartil 1, aplica sumar, o hubiera aplicado sumar esos dos datos de en medio y dividirlo entre dos. ¿Por qué? Porque los cuartiles lo que hacen es dividir otra vez por la mitad, pero una mitad que ya tenías hecha, ¿no? Por eso son cuartos. Pero es por la mitad, debe quedar en la mitad, ¿no? Pero te repito, si aquí en lugar de tener 5 datos, hubieras tenido 6, ¿no? 6 a cada lado. Entonces, dos valores van a quedar en el centro, esos dos valores los sumas y lo divides entre dos y el cuartil hubiera quedado aquí por la mitad, ¿sale? Sí, aquí en cuartiles sí les sugiero más hacerlo así, ¿no? Aquí cuando tenemos datos no agrupados, en datos agrupados en la tabla, ahí sí sigue la fórmula que tenemos.
Aquí, en datos no agrupados, para percentil y para decil, sigue la fórmula. Ahí sí sigue la fórmula porque el procedimiento es diferente. ¿Por qué cambia el procedimiento? Porque lo que te decía que hace el cuartil es dividir por la mitad, siempre va a quedar la mitad, ¿no? Ya sea que corresponda a un dato, o ya sea que corresponda a la mitad de dos datos, ¿no? Va a estar entre dos datos, pero siempre va a ser la mitad. En cambio, el percentil y el decil no, porque te van a hablar de una parte decimal y que tenemos que extrapolar para saber cuánto vale o cuál es ese valor. Entonces, aquí el primer cuartil es 69.92. Para que yo cambie la respuesta también. Y así se van encontrando más respuestas que digan, a lo mejor aquí se equivocó y sí, aquí me equivoqué a la hora de anotarlo, pues también la corregimos, ¿no? ¿Quieres que veamos lo de los deciles? Sí, porque no me cuadraba ninguno. Era diferencia de por puntos, no de Ahorita décimas, entonces sí me sacó de onda. entonces el cuartil ya está. Ahora vamos con el decil, ¿no? Antes de entrar al decil, recuerda que el cuartil divide en cuatro partes iguales a los datos. Entonces, el cuartil 1 se refiere al primer 25% de los datos. El cuartil 2 es el 50% de los datos, pero que también corresponde con la mediana, o es el valor de la mediana. Y el cuartil 3 es el 75% de los datos. Nada más de esos datos podemos hablar, o de esos porcentajes, podemos hablar en cuartiles, ¿no? Mientras que los deciles, que es la fórmula que tenemos aquí en los deciles, lo que hacemos es dividir en 10 partes iguales a los datos, es decir, que vamos a tener múltiplos de 10, pero de 10%, de 10 en 10, o vamos a tener decenas en porcentaje, ¿no? Decenas en porcentaje. Y cuando te piden el número de decil, donde K también es el número de decil que estás buscando, por ejemplo, el decil 3, cuando te dicen decil 3, como te estoy diciendo que van a ser decenas, entonces son 3 decenas, serían 30, pero no 39, serían 30%, porque son decenas en porcentaje. Entonces, el decil 10 corresponde al 30% de los datos. Entonces, si utilizamos nuestra lógica, debe de estar por encima de 69.92. ¿Por qué por encima? Porque acuérdate que 69.92 fue el 25% de los datos, fue el decil 1. Y aquí me están pidiendo el decil 3, entonces tiene que estar adelantito. ¿Sale? No sé si vaya a corresponder con el dato 4, tampoco te lo puedo asegurar ahorita, ¿no? Lo vamos a ver en el cálculo, ¿sale? Pero lo que sí sé es que va a estar por encima de 69.92, eso sí, ¿sale? Bueno, entonces, para sacar el decil 3, te decía que iba a indicar qué decil me están pidiendo, que es el 3, aquí está el 3, y que es el 30% de los datos. Sigo la formulita, aquí sí ya les decía yo, no se preocupen por la fórmula, utilícenla, tanto para datos agrupados como no agrupados, no hay ningún problema. Ahí está. Tenemos 10 datos más 1, 11. Recuerden que aquí resolvemos de acuerdo al orden jerárquico de las operaciones. 11 por 3. Y todo este resultado del numerador lo vamos a dividir entre 10 y me da 3.3. Si me equivoqué, corríjame, adelante. Entonces, acuérdate que este decil 3 no tiene ninguna, no es ninguno de los valores que tenemos ahí en la fila, en la que está en colores, no. Lo que me está diciendo este resultado es el número de dato, ¿no? O la posición que tiene este dato que voy a analizar, que es la posición 3.3. 3.3. Entonces me voy a buscar la posición 3.3. Voy a quitar ahorita los colores esos que tengo aquí. Y entonces, este es el valor del dato 1, este es el valor del dato 2, este es el valor del dato 3 y este es el valor del dato 4, pero no tengo el valor del dato 3.3. A eso se refiere esto, el valor del dato 3.3. Entonces, me voy a quedar con esos dos, con los que están ahí, ¿sale? Pero ojo, el resultado no va a quedar a la mitad, porque ya no se trata de un cuartil, los cuartiles son que dividen por la mitad, o eso es lo que hacen, ¿no? Cortan por la mitad los cuartiles. En cambio, el decil no, porque aquí me está diciendo es el 3.3, y si te das cuenta ya me está pidiendo una parte decimal del siguiente valor, del siguiente decil. Y si me está dando el decil, que es el 3, miren, el 3 está en la posición 3, en este caso, 3. Pero me está pidiendo punto 3 del que sigue. Entonces, ¿cómo voy a sacar este punto 3? Bueno, si este es el valor del dato 3 y este es el valor del dato 4, entre los dos, necesariamente entre los dos, tiene que quedar
este decil 3.3. ¿Dónde va a quedar? Ah, pues para eso lo que voy a hacer es tomar estos valores, el valor del decil 4 y el valor del decil 3, y voy a obtener la diferencia que hay entre ellos. Aquí está, miren. Y la diferencia que hay entre ellos es de 3.84. Igual vayan haciendo sus operaciones, si me equivoqué, corríjanme, 3.84. Pero esto solamente indica la diferencia que hay en puntuaciones o puntos entre 69.92 y 73.76. Hay una diferencia de 3.84 unidades, pero no sé dónde está punto 3. Entonces lo que hago es tomar esa diferencia, 3.84, y la multiplico por la parte decimal del decil. El decil fue 3.3, entonces tomo el punto 3, aquí está. Entonces multiplico este punto 3 por 3.84 a manera de extrapolación, y la respuesta es 1.52. Este 1.52 lo que me está indicando es que a partir de 69.92 tengo que avanzar 1.152 unidades para encontrar el decil 3.3. Entonces tomo el valor de este decil 3, fíjate, fue 1, perdón, del valor del dato número 3, 1, 2, 3, aquí está 3, tomo el valor y le sumo 1.152 y la respuesta es 71.07. Te decía yo, si utilizamos nuestra lógica, el decil 3 es el 30%. Si el decil 1, perdón, si el cuartil 1, el 25% fue 69.92, entonces el decil 3 tiene que estar por encima de 69.92, mira, aquí está, ¿no? Obviamente no está sobrepasando al decil 4, igual y podría haber sido ese, ¿no? No es así como que tenga que estar por debajo del 4, pero aquí está, mira, 71.07. Este es el valor del decil 3. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, entonces ya sea para decirlo percentil de la diferencia de pues sí, de los lugares, es lo que se multiplica por el decimal, ¿verdad? O Sí, sea, todo. sí, sí, Ah, mira. ok. Sí, por ejemplo, de estos dos, que es la diferencia, estos se multiplican nada más por la parte decimal, ¿no? Y ya me sale este. Y estos lo tengo que sumar con el decil 3, en este caso, que sería 69.92, con esa posición. Y como tú lo dices, tanto para el deciles como para percentiles, ¿eh? Funciona igual. Tanto para deciles como percentiles, es lo mismo. Entonces aquí, si vemos el valor del cuartil, que fue del cuartil 1, que es el 25% y que fue 69.92, entonces el decil 3, que es 30%, es un 5% más, pues tiene que ser más grande, ¿no? 71.07. ¿Dudas, preguntas? Ahora fíjate, el percentil 28, lo que hace es, primero, un percentil lo que hace es dividir en 100 partes iguales a los datos, y entonces cada una de estas partes te va a hablar de un 1%, ¿no? Y si te piden el percentil 28, en este caso, pues el percentil 28 es el 28% de los datos. Y ahora sí, haciendo referencia a esto, fíjate, el cuartil 1 está en 69.92, el cuartil 1. El decil 3, que es el 30%, está en 71.07. Ojo, 69 y 71. Entonces, el percentil 28, por lógica, no puede estar por debajo de 69.92, tiene que estar por encima de 69.92, pero sí tendría que estar por debajo de 71.07, que es el 30% de los datos, o el decil 3. Eso sí tiene que suceder, mira, porque el percentil 28, a pesar de que divides en 100 partes iguales, cuando dices percentil 28, es el 28% de los datos. Entonces, este valor del percentil está entre el cuartil 1 y el decil 3, ¿no? Y esa es algo que quiero que vayan analizando en los ejercicios para ir estudiando la respuesta, ¿no? Ver si es factible el resultado o no es factible, ¿no?
Pero como tú lo decías, pues las fórmulas son muy parecidas ya en decil y percentil, nada más que aquí ahora dividimos entre decen, donde K es el número de percentil que te piden, ¿no? Entonces aquí si me piden el percentil 28, pues aquí pongo 28 y aquí también el procedimiento es muy similar. Al número de datos le sumo 1 y lo multiplico por 28 y lo divido entre decen y fíjate, me da 3.08, pero nuevamente, este 3.08 me habla del valor, de la posición que va a tener ese dato, ¿no? ¿Qué posición tiene? Ordenado ya de menor a mayor, y es la posición número 3. Si nosotros contamos, este es el valor del dato 1, este es el valor del dato 2, este es el valor del dato 3 y este es el valor del dato 4. Entonces sigue el mismo procedimiento. No tengo 3.08 ni lo voy a tener nunca, ¿verdad? Es 3 o 4. Entonces lo que hago, voy a ver cuánto vale este punto 08 después de la posición 3. Y para eso, lo primero que hago es tomar estos valores al valor del dato 3 y el valor del dato 4, a estos valores, y voy a obtener su diferencia, mira, aquí está, la diferencia, ahí está, ¿no? Entonces tomo estos dos, obtengo su diferencia y este es el resultado. Lo que ahora con 3.84 es multiplicarlo por la parte decimal, como decía esto hace un momento, por la parte decimal, ¿no? Entonces 3.84 por 0.08 me da 0.307, ¿no? Ahí está, con 3 decimales. Si alguien hace la operación y me dice que está mal, adelante para que vayamos corrigiendo esto. Y entonces, pero yo a partir del percentil, de la posición o del dato 3, entonces me regreso al dato 3, mira, a 69.92. Y le sumo este resultado, el de puntos 307. Lo sumamos y ahora el percentil 28 vale 70.22. Y fíjate, cuartil 1, 25% de los datos, 69.92. Decil 3, 30% de los datos, 71.07. Percentil 28, 28% de los datos, 70.22. Pues, como que suenan lógicos los resultados, ¿no? El percentil 28 estaría entre el decil 3 y el cuartil 1, ¿no? ¿Más dudas, más preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, profe. ¿No? Todo bien. ¿Todo bien? Entonces, fíjense cómo para el decil y el percentil sí es diferente el cálculo, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, el cuartil siempre va a estar a la mitad, ¿no? A la mitad de la mitad. Entonces, si va a estar a la mitad, nomás suma los valores entre los que va a estar y divide entre los, ¿no? Si es que no va a ser un solo valor de los que está en medio también, acuérdate. Entonces, el cuartil siempre va a ser la mitad de una mitad. ¿Sale? Y bueno. De estas fórmulas, alguien me decía que son muy parecidas, y sí es cierto, son muy parecidas estas que tenemos aquí, tanto para el decil como para el percentil como para el cuartil, ¿no? Fíjense, aquí el cuartil me está diciendo, aquí se pierde esta Q, pero vean, aquí lo que me dice el cuartil, ¿no? Extremo inferior, y le vamos a sumar toda esta operación, en donde, pues de acuerdo al orden jerárquico de las operaciones, primero tendríamos que resolver todo este numerador, después dividirlo obviamente entre el denominador, y a este resultado hay que multiplicarlo por el ancho de la clase, y finalmente hay que sumárselo al extremo inferior. Si lo hacemos así, ¿no? Si lo metes en tu calculadora, lo puedes meter directo, nada más sigue los pasos que están aquí marcados. Pero alguien me decía que pusiéramos atención en esta parte, en esto y en esto. Aquí esta es la fórmula para el decil, mira, decil, ¿qué decil quieres? Y este es para el percentil, lo mismo, pero si te das cuenta, dice, pon nada más atención en esto, en esta parte, esto es lo que está cambiando. Primero dividimos entre 4 porque son cuartiles, después dividimos entre 10 en decil, porque va de 10 en 10, y el percentil lo dividimos entre 100 porque va de 1 en 1, ¿no? Hasta llegar al 100%. Esa es la diferencia entre las fórmulas, mira. Si las vemos así, esa es la única diferencia entre las fórmulas. Y todo lo demás es lo mismo. Y es lo mismo para todo lo que quiero calcular, ¿no? Nada más lo que cambia aquí es que el cuartil, nada más puedo manejar el cuartil 1, el cuartil 2 y hasta el cuartil 3, ¿no?
Aquí en el decil va de 10 en 10, no puedo ponerle decil 3.3, decil 3.4, no, porque es de 10 en 10. O es decil 3 o es decil 4, ¿no? O es decil 5. En percentil sí voy a ir de 1 en 1, ¿no? Percentil 1, percentil 2, percentil 3, que es llegar hasta el 100% de los datos. Puedo poner incluso percentil 12. Oye, aquí le puedo poner percentil 36, porque en el otro no podía poner decil 3.6. Mira, percentil 36, no hay ningún problema. Lo puedes hacer. ¿Sale? Y independientemente de que te pidan un cuartil, un decil, un percentil, la lógica de estos datos es la misma. ¿Sale? De cómo obtenerlos. Por ejemplo, ¿qué decil quieren que calculemos? A ver, ¿qué me dicen decil? Del 1 al 9, un decil porque va de 10 en 10, pero el último decil ya no lo calculamos porque ya tendremos el 100%, ¿no? Y el 100% me está diciendo es este valor. ¿Ya para qué lo calculas? Te va a dar esto. Entonces, a ver qué decil quieren calcular. Y ahorita mostramos esta lógica, ¿no? El 7. Ahí está, vamos a ponerle aquí decil 7, que es el 70%, aquí yo ya lo tengo. Y bueno, estos son los datos que debo de rellenar. Aquí sí, pero en función de quién, de esto, del decil 7. El decil 7 te decía, es el 70% de los datos. Acuérdate, decir va de 10 en 10, no, de decenas. Que habla de 7 decenas, pero en porcentaje, 70%. Bueno, este 70% es el que me sirve para buscarlo aquí en la frecuencia relativa acumulada. Aquí, ¿no? Si te das cuenta, aquí llevo hasta el 7.5, hasta aquí al 10, hasta el 10%, porque la frecuencia relativa es en porcentaje. Después, hasta aquí lo único que agrupo es al 32.5, pero aquí empecé con un valor mayor a 10, ¿no? Por ejemplo, 11, 12, 13 hasta 32.5. Después de 32.5, pues a lo mejor seguiría 33, 34 hasta llegar al 65, pero todavía no tengo al 70%. El 70% va a estar aquí en esta fila, mira. ¿Pero por qué va a estar en esa fila? Porque en la fila anterior nada más llego hasta el 65%, en la frecuencia relativa acumulada, hasta el 65%. ¿Sale? Entonces aquí va a estar el 66%, el 67%, el 68%, el 69%, el 70%, el 71%, el 72%, hasta el 80%. Entonces aquí es donde sí va a estar el 70%, ¿sale? Entonces para eso me sirve esto. Digamos que es como un intervalo, ¿no, profe? Entre esos dos. Así es, ¿no? Y me quedo con este intervalo, mira, donde está o donde va a estar contenido ese 70%. También me quedo con ese intervalo, ¿no? Y ese intervalo me sirve para todo esto, ¿no? ¿Y qué dice acá? Dice aquí, es K, recuerda, K es el número de decil, ¿qué decil te está pidiendo? 7. K por N. Entonces aquí pondríamos K, que es el número de decil, 7, por N, que es el número de datos, que este número de datos lo encuentro en la frecuencia absoluta, por N, y lo divido entre 10 según la fórmula, ¿no? Ahí está. Y me da 28, fíjate. Este 28 pues lo ocupo aquí en la fórmula. Luego, ¿qué me pide aquí? La suma de las frecuencias anteriores. Ah, bueno, anteriores a donde está el intervalo, donde está donde está contenido este 70%. Todo lo anterior, bueno, pero me voy a la frecuencia, ya sea absoluta, mira, súmalos. Si tú lo sumas, te da también esto. Entonces, tú puedes buscar esta suma de frecuencias anteriores en toda la frecuencia absoluta, en todas las anteriores a la fila que estás trabajando, en todas las anteriores las sumas, o puedes encontrar la cámara. Es lo mismo. 9, 10, 13 más 13, 26, o este 26, ¿no? Si te vas a la frecuencia absoluta acumulada, solamente es la fila anterior, nada más la fila anterior. Pero si te vas a la frecuencia absoluta, es sumar todos los anteriores, da 26 o este 26. Y lo ponemos entonces aquí, ¿no? 26. Ahora, esto significa que me vas a dar la frecuencia donde está este decil, donde está este 70%, que dijimos que es este intervalo. Aquí va a estar el 70%. Entonces, la frecuencia, ahí nada más es la frecuencia absoluta, esta, no te vas a otra más que la frecuencia absoluta. Entonces, como es de este intervalo, la frecuencia absoluta es esta, que vale 6. Ahí está. El ancho de la clase ya se ha explicado en otras clases que es de 5. Y de aquí me quedo con el extremo inferior de este intervalo, de esta fila, y el extremo inferior es de 166. Obviamente todo esto se mete en la calculadora. A partir de esto, mira, yo pondría el extremo inferior 166 más, abro paréntesis, a lo mejor otro paréntesis para indicar el numerador, y pondría 28 menos 26, 28 menos 26, todo eso lo resuelvo y lo divido entre de 6,
y después ese resultado lo multiplico por el ancho de la clase y finalmente te decía se lo sumo al extremo inferior, ¿no? Haciéndolo así por pasos. Y ahí está, mira. El valor del decil 7 o el 70% es de 167.67. Y este resultado debe estar entre estos dos, mira. No puede ser ni menor ni mayor a este intervalo. Tiene que estar contenido en este intervalo. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya me queda menos de un minuto. Si sigue habiendo dudas, pues las mandan al mensajero o por correo. Y recuerden, todavía el próximo martes podemos revisar esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Bueno. Pues les repito, manden sus dudas. Y el martes nos vemos todavía con este tema. No se preocupen por la fecha de cierre. Y ahorita lo modifico. Y modifico también estas respuestas que me dijeron que están mal, ¿no? Estas opciones de respuesta. Sale, Pues profe. muchas